Bueno, entonces vamos a iniciar hoy porque ustedes sé que se enteraron y hace 15 días estuvimos analizando lo que pasó el año pasado y lo que está sucediendo con nuestra Junta de Paz y el esfuerzo que tiene el presidente de Estados Unidos para tratar de llegar a un acuerdo en esto de la Junta de Paz que firmaron y fue aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 17 de noviembre. Fue presentada en octubre en Israel, en Egipto, y fue presentada también en las Naciones Unidas en el mes de septiembre, y a el primer ministro Netanyahu el 29 de septiembre. Y a raíz de eso, pues se ha venido hablando mucho de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Creo que así como se habla de Mateo 24 como un capítulo lleno de señales proféticas y de acontecimientos que nos permiten a nosotros como entender en qué tiempo estamos, así pasa con esta profecía de las 70 semanas de Daniel, que aparece en el libro que lleva su nombre en el Antiguo Testamento y que fue escrita muy posiblemente en el sexto siglo antes de Cristo. A raíz de eso, pues es importante que logremos conocer o tener por lo menos unas pautas, unos fundamentos para entender si realmente estamos viviendo este último tiempo y lo que la gente dice que es la última semana de Daniel, esos últimos 7 años o esos últimos 3 años y medio, porque hasta ahora hemos encontrado muchas interpretaciones. Yo aquí en la casa tengo libros de escatología que he adquirido durante más de 40 años y que unos comentan Apocalipsis, otros comentan Daniel. Y hay unos grandes escatólogos que escriben sobre este tema, y hoy las redes están llenas de videos sobre las 70 semanas de Daniel. Entonces vamos a arrancar con la presentación o avanzar un poco. Y ahí están viendo ustedes, esto fue en el año 2011 en la ciudad de Cali. Nosotros tuvimos la oportunidad de publicar este libro que se llama La última semana ya empezó. Y recuerdo que la llevé a un centro de convenciones que queda en la salida hacia Jumbo. Repartimos cerca de 1000 libros en una reunión de pastores, y esto sirvió por lo menos para dejar sentada una posición. Igual en el año 2015 publiqué este otro libro que se llama Las 70 semanas de Daniel, una, un libro con donde trato de explicar cómo entiendo yo esta semana y cómo entiendo yo estos periodos, que es una de las profecías, insisto, más conocidas en el mundo cristiano. Les estoy contando para decirles que no soy pues como un neófito en el tema de esta presentación, no estoy como improvisando, tampoco creo que todo lo que les voy a decir tiene que ser la verdad y nada más que la verdad. Yo creo que es importante presentar las cosas como la forma de entenderlas uno a la luz de su estudio, de su conocimiento, de la revelación que Dios le dé, y no como tratando de decir que tenemos la última palabra y que esta es la verdad y nada más que la verdad, y que nadie tiene derecho a hacer otra presentación o a plantear una tesis o una teoría diferente. Creo que nosotros estamos para ir aprendiendo, y seguramente, y es lo que espero, el Espíritu Santo nos va a guiar para entender qué partes de lo que yo estoy enseñando es cierto y qué parte tenemos que seguir revisando y construyendo. Por eso aprovecho para agradecerle a las personas que están aquí y a las que en algún momento
han compartido conmigo para buscar entre todos encontrar cuál es la mejor forma o cuál es realmente la verdad de lo que Dios nos quiere decir en su palabra. Entonces, aquí tenemos, este es el primer versículo porque la profecía está escrita en el capítulo 9 de Daniel y entre los versículos 24 y 27. Y cuando Daniel empieza este capítulo, en uno de los primeros versículos, él dice que él estaba considerando, que estaba mirando cuándo se cumplían los 70 años que el pueblo de Israel iba a estar sometido a la cautividad bajo el imperio babilónico. Y esto me sirve para decirles que algunas personas siempre tratan de evitar que uno investigue y conozca, que porque no, nadie sabe ni el día ni la hora. Ese es un caballito de batalla para mantenernos a nosotros alejados del estudio de las escrituras. Pero si el profeta Daniel está estudiando cuándo se cumplen los 70 años de las desolaciones y está confesando su pecado, para que cuando tengan tiempo de leer el capítulo 9 de Daniel completo lo hagan. Y él dice, hemos quebrantado el pacto, hemos pecado, hemos hecho cosas malas, nos hemos apartado de tu ley. Y en el primer versículo de esta profecía, que empieza en el 24, cuando el ángel le da la revelación a Daniel y le dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Este es el primer versículo. Los voy a leer rápidamente. Los cuatro son 24, 25, 26, 27, 28. Son cuatro versículos nomás. Y el 25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Yo no voy a profundizar en algunas partes de esta profecía porque la idea es que tratemos de avanzar hoy lo que más alcancemos por el tiempo que hay y mirar a ver si dentro de 8 días podemos darle continuidad si no alcanzamos, porque esta profecía está de moda. Todo el mundo está hablando de ella. Entonces, aquí está el trabajo que yo acabo de terminar y que publiqué el año pasado, donde presento toda la cronología de las 70 semanas de Daniel. Si ustedes ven, yo empiezo vamos a ver si puedo con poder hacer algo. Entonces, empezamos acá. Este periodo que estoy marcando al principio, yo no soy muy buen dibujante, pero ahí estoy hablando de esos 70 años de cautividad, donde Daniel, como les dije, está leyendo o está, si él confiesa, él dice que él estaba mirando el profeta Jeremías y cuando se cumplían los 70 años de los que él hablaba. Entonces, para mí, las 70 semanas de Daniel empiezan aquí, en este año 537 antes de Cristo, cuando eh, fue
cayó el imperio babilónico, cuando Ciro y Darío liberaron al pueblo de Israel y cuando el rey Ciro dio la orden de retornar, porque el mismo profeta Daniel nos está diciendo ahí en la Biblia, en el capítulo 9 al principio, que él estaba considerando cuando terminaban los años de la cautividad, esos 70 años, y que estaba en el año primero de Ciro. Así que aquí empieza entonces, en esta parte, aquí empieza entonces la el primer día de este periodo de 70 semanas. ¿Y dónde termina? Vamos aquí al lado derecho, al extremo, y aquí estamos viendo que termina casi en el año 3000. Entonces, esto lo voy a explicar luego para que ustedes puedan entender cómo es que se puede explicar entonces este cuadro y esta cronología. Vamos a avanzar, vamos a tratar de seguir por partes. Entonces, aquí tenemos las 70 semanas de Daniel se dividen en un periodo de 7 semanas, en otro periodo de 62 semanas y en un periodo de una semana. Entonces, recuerde, usted, las 70 semanas son semanas de años. Cuando hablamos de semanas de años, hay que multiplicar entonces el número de semanas por 70. Yo tengo aquí en mi poder, tengo el libro que escribí. Voy a tratar de mirar si puedo mostrarles, porque es importante que también ustedes puedan ver lo que yo estoy viendo aquí en el computador. Me confirman si está ahí Ezequiel 4:6. Esto es la forma como nosotros podemos entender por qué nos hablan de 70 semanas y hay que multiplicarlas por 7 años. Entonces son 70 semanas por 7, son 490 años. Y es que en Ezequiel capítulo 4, versículo 6, dice, cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año, día por año te lo he dado. Entonces, la Biblia permite en el versículo siguiente, Números 14:34, dice, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis iniquidades 40 años. Dice, un año por cada día. Y esto también se puede ver en lo que sucedió con hombre que le tocó Jacob, que le tocó trabajar por su esposa 7 años. Y en Génesis 29:27 dice, cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. ¿Qué pasó? Pues que a él le tocó trabajar una semana por Raquel y le dieron a Lea, lo pusieron a trabajar otra semana y ahí vemos que se puede entonces hacer esa conversión de las semanas. Una semana son 7 días, convertirla en años. Y en Levítico 25:8 dice, y contará 7 semanas de años. Me parece que aquí está mucho más claro. 7 semanas de años. Esas 7 semanas de años van a ser 49 años. Entonces, 7 semanas que tenemos acá, 62 semanas y una semana. En el versículo 24 nos habla de que son 70 semanas. Si usted suma 7 más 62 más 1, le da 70. En el versículo 25 dice,
Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces aquí tenemos 7 y 62. Luego en el 26 dice, y después de las 62 semanas, es decir, después de que pasen 7 y 62, se iba a quitar la vida al Mesías, mas no por sí. Eso significa que estas dos primeras partes de 7 y de 62 debían pasar antes de que se le quitara la vida al Mesías. Cuando el Señor Jesús murió, ya tenían que haber pasado más de 69 semanas, o por lo menos esas 69. Y en el versículo 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces, aquí en verde está, en el versículo 27, esa última semana. Entonces, aquí hay una en el 27, aquí en el 25 hay 7 semanas y 62, o sea, 62 y 7. Aquí entre las 7 semanas, y esto es muy particular porque tocó que hacer una investigación de mucho tiempo para poder entender, porque algunas personas unen las 7 semanas con las 62 y entonces piensan que no es un periodo de 7 y de 62, sino que es un solo periodo de 69. Y no, la Biblia las cuenta divididas. Por eso habla de 7 semanas y 62 semanas, porque si no nos contarían que es un periodo de 69 semanas. Entonces nosotros encontramos que entre las 7 semanas y las 62 hay un intervalo de 54 años. Y entre las 62 semanas y esa última semana hay otro espacio de tiempo, hay otro intervalo de 30 años. Y después de esa última semana viene el día del juicio. Claro, esta última semana tiene una división bastante grande y eso lo vamos a ver muy pronto. Entonces, miren, observen lo que hay ahí en la pantalla para que se vayan familiarizando cómo es la división de este periodo, que son 490 años divididos en 49 años, que son 7 semanas. Luego viene un espacio de tiempo, empiezan a contar las 62 semanas, viene otro espacio y se inicia el conteo de una semana. Y cuando se empieza a contar esa semana, hay una división de esa semana en dos partes. Y en la mitad de esa semana hay un espacio de tiempo casi de 3000 años y eso lo vamos a ver más adelante. Aquí entonces hablamos de un periodo de 69 semanas y estas 69 semanas están divididas por 7 semanas acá y 62 semanas acá y el espacio de tiempo en esta mitad. Y aquí entonces tenemos los primeros 3 momentos, 7 semanas, un entretiempo, un intervalo que ya dijimos que son 54 años, y las 62 semanas que equivalen a 434 años. Este es el versículo que dice, sepa pues y entiendas que desde la salida de la palabra para hacer volver al pueblo y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, que son estas, 62 semanas, que son estas, y entre tanto se tornará a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, que es este intervalo, este espacio de tiempo entre los dos conteos de las semanas.
Vamos a mirar, a observar al lado izquierdo. Si ustedes ven, aquí solamente estoy tomando la parte de una semana, o perdón, de 7 semanas, que son 49 años, y en esta estoy tomando, y fue el Dios de los cielos el que ordenó el retorno de Israel y edificar a Jerusalén. Entonces, en el año 537 fue que se dio la orden del retorno. Yo quisiera saber si de pronto uno de ustedes me puede ayudar con la lectura de estas citas. De pronto, ¿quién nos puede regalar la lectura de Esdras, capítulo 1, del 1 al 5? A ver, alguien que se ofrezca y lo va buscando. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, versículo 2, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Versículo 3. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel, él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Versículo 4. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Versículo 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Entonces, la orden, ¿quién la dio? Y el mismo texto nos dice, y voy a leer, muchas gracias, voy a leer Esdras capítulo 6, versículo 14. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron, pues, y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Atarjerjes, rey de Persia. Si ustedes revisan este texto, Esdras 6:14 es muy diciente, es casi que determinante para poder confirmar que la profecía nos dice a nosotros que tenía que salir una orden. ¿Y tenía que salir una orden para qué? ¿Recuerdan cómo empieza la profecía de Daniel 9:24? Dice así, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, las palabras que usa el profeta Daniel en la profecía que le dio el ángel es restaurar y edificar Jerusalén. Y en Esdras 6:14 nos cuenta que edificaron pues y terminaron, como si nos estuvieran diciendo, edificaron y restauraron. ¿Por orden de quién? Del Dios de Israel. Entonces, el inicio de estas 70 semanas teníamos que encontrar que es una orden de parte del Dios de Israel, porque recordemos que esta profecía, cuando empieza, dice que es una profecía concerniente al futuro de Israel y al futuro de la ciudad de Jerusalén y al futuro del pecado y de ungir al santo de los santos y de traer la justicia perdurable que todavía no ha llegado. Entonces, lo primero que quisiera que les quede muy claro y que para poder avanzar es no se puede fijar el inicio de esta profecía, de estas 70 semanas, en otro lugar que no sea
en la orden que dio el rey Ciro para hacer volver al pueblo y restaurar Jerusalén, confirmando totalmente la profecía que dio el profeta Daniel. Y es muy importante entonces que cuando ustedes les digan y les hablen de las 70 semanas de Daniel, puedan ir a la Biblia y encontrar que fue el rey Ciro, desde su primer año de mandato, que dio la orden para que el pueblo regresara y para restaurar la ciudad de Jerusalén, como lo dice Daniel 9, 24 y 25. Como estamos hablando de 7 semanas, que son 49 años, eso significa que lo único que yo debo hacer es pasar del año 537 y disminuir 49 años para llegar al año 488. Entonces aquí al lado izquierdo ustedes están viendo una gráfica que dice que en la parte de abajo la orden que da inicio a este periodo de 7 semanas o 49 años. Y al final hay un interrogante, es cómo resolver esta ecuación, cómo entender. Aquí tenemos contadores y abogados y médicos y personas que nos pueden ayudar, pero realmente es algo sencillo porque a nosotros nos están dando el número de semanas o el número de años, que son 49 años. Y también nos indican que el inicio de este periodo es con una orden. ¿Y la orden de quién? Entonces es la fecha de inicio más 49 años nos va a dar la respuesta a este interrogante. Y si la fecha de inicio es en el 537, cuando el rey Sirio dio la orden, entonces es muy sencillo saber que del 537 antes de Cristo, como es antes de Cristo, hay que disminuir 49 años y nos va a dar en el año 488 antes de Cristo. Aquí estamos viendo el primer periodo de las 70 semanas de Daniel, las primeras 7 semanas. Vamos entonces para el primer intervalo, ese espacio o ese tiempo que hay entre las 7 semanas y las 62 semanas. Y esto no lo tiene la gente, no lo he encontrado en los libros, no sé qué pasó, por qué se perdió, por qué razón no tiene esto, es una explicación, cuando la Biblia es muy clara. En Daniel 9:25, en esta Biblia que estoy usando aquí al lado izquierdo, es una Biblia Reina Valera de 1865 y dice, sepa pues y entiendas que desde la salida de la palabra para hacer volver el pueblo y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Entre tanto, entre tanto es este espacio, es decir, entre la semana, las 7 semanas que terminan acá y las 62 semanas que empiezan aquí, hay un espacio de tiempo que es un entretanto o un entretiempo. Y en este entretiempo de 54 años fue que se reconstruyó la plaza y el muro en tiempos angustiosos en el periodo que entiendo estaba Nehemías como copero del rey. A este lado izquierdo, entonces, mostramos cómo entre el año 488 antes de Cristo, que terminaron las 7 semanas, es el avivamiento en el tiempo de Nehemías y el intervalo es de 54 años, significa eso que llegamos al año 434 antes de Cristo. En este año, entonces, debería empezar las 62 semanas. Aquí tenemos entonces el tercer momento. El primero son 7 semanas, el segundo son un intervalo de 54 años y el tercero ya son
las 62 semanas que equivalen a 434 años. Usted luego puede leer lo que estoy mostrando en cada uno de estos periodos y hacemos lo mismo. En el Daniel 9:25 dice que hay un periodo de 7 semanas y 62 semanas y nos están dando el punto de partida o el punto de llegada. En las 7 semanas, escuche bien lo que voy a decir, tal vez a veces es difícil hacerse entender, pero en el periodo de las 7 semanas nos dijeron el inicio es cuando se dé la orden la dio Dios por medio de Ciro. Entonces nos dieron el inicio y ya sabíamos en qué año empezó y entonces como nos están dando los 49 años, sabemos dónde termina. Aquí no nos están dando el inicio, nos están dando el final. ¿Cuál final? Observe la escritura. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden de Ciro para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Entonces las 62 semanas terminan con el Mesías príncipe. Repito, las 62 semanas terminan con el Mesías príncipe. Entonces, ¿cuándo finalizan las 62 semanas? Finalizan cuando nació el Mesías príncipe, porque Mesías era el título que se le daba al Salvador, al que venía, que había sido prometido al pueblo de Israel. Y se le llama Mesías príncipe porque el hijo del rey es el príncipe. Eso significa que aquí nos están diciendo, son 62 semanas o 434 años y terminan cuando nace el Mesías príncipe. Por eso creo que los ángeles dicen, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Mesías y será Señor. Ese texto nos indica que ese día volvió a hablar, se puede decir que volvió a hablar Dios. ¿Por qué lo digo? Porque todos estos 434 años más o menos es el periodo de silencio, como yo lo digo aquí en esta diapositiva, este periodo de 434 años o 62 semanas es posible que sea el tiempo de silencio que hay entre lo último que terminó de escribirse en el Antiguo Testamento y el nacimiento del Señor Jesús. Ahora, sí, ya sabemos que esto termina cuando nace el Señor Jesús y como nosotros contamos antes de Cristo y después de Cristo, lo único que tenemos que hacer aquí es devolvernos 434 años. Entonces, ¿dónde empezó? Porque tenemos la fecha final de este periodo, el año 1, y tenemos cuánto dura, que son 434 años. Tenemos así, entonces, que este periodo empezó en el año 434 antes de Cristo. Viene un intervalo después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Y este intervalo es desde el nacimiento del Señor, que terminaron las 62 semanas, hasta el día del bautismo del Señor, que es aproximadamente cuando él tenía 30 años. Significa que este es un intervalo de 30 años, que es la vida del Señor Jesús, desde su nacimiento hasta el día del bautismo. ¿Y cómo sabemos que fueron 30 años? Porque la Biblia nos dice en Lucas 3:21 al 23, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Pues esto nos confirma que hay un espacio de tiempo de 30 años. Esto es un intervalo entre el final de las 69 semanas hasta el inicio de la última semana.
Aquí yo digo 69, pero ya sabemos que es un periodo de 7 semanas separado por un intervalo de 54 años y otro periodo de 434 años que está separado del inicio de esa profecía de la última semana de Daniel por 30 años. Continuamos entonces y aquí llegamos al texto de Daniel 9:27. El texto que está hoy en discusión, algunos creen que lo que dice aquí de que por otra semana confirmará el pacto con muchos, que es lo que se cumplió el año pasado con Donald Trump o con Jared Kushner o con las personas que han estado alrededor de este acuerdo de Abraham. Pues rápidamente les voy a contar que este texto, la interpretación que le han dado algunos es que el que confirmará el pacto con muchos es el anticristo. Y dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Pero hay una Biblia que se llama Torres Amat de 1825 y el mismo texto dice, y el Mesías afirmará su nueva alianza en una semana con muchos fieles convertidos y a la mitad de la semana cesarán las hostias y los sacrificios. Entonces, este hombre, Torres Amat, es un hombre católico que hizo esta Biblia en 1825. Luego vemos la versión internacional de 2017 que dice, durante una semana ese gobernante hará un pacto con muchos. Entonces, mire, en el primer versículo no dice quién hace el pacto, simplemente dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. En esta Biblia, Torres Amat nos dice que es el Mesías. Y en esta Biblia de la versión internacional nos dice durante una semana ese gobernante. Entonces, aquí ya nos quieren decir que es el anticristo. Aquí Torres Amat nos dice que es el Mesías. Y aquí en la Reina Valera de 1960 no nos dicen quién es. Tenemos también la Nueva Biblia Viva que dice durante una semana este rey hará un pacto con muchos. Es decir, aquí ya nos hablan de un rey. En esta Biblia al día dice durante una semana ese gobernante hará un pacto con muchos. Y la Biblia traducción lenguaje actual dice durante una semana más ese rey malvado. Entonces mire que unas Biblias nos dicen que es un rey malvado, otra nos dice que es el Mesías y la interpretación que le han dado la mayoría es que el anticristo va a firmar un pacto por 7 años. Y eso es lo que están diciendo ahora, que este señor Jared Kushner, que es el que le está dando entonces cumplimiento a esta profecía. Yo quiero aclarar que mi posición hasta ahora es que esta escritura, el que confirmó el pacto con muchos, no es el anticristo, el que lo confirma es el Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús estuvo con nosotros aquí, les voy a tratar de mostrar entonces en otra en el libro que cuando pueda se los voy a compartir. Les voy a tratar de mostrar los textos o por lo menos citarle los versículos donde nos dicen que fue el Señor Jesús el que confirmó este pacto de 7 años. Y a la mitad de la semana, él y no el anticristo fue el que hizo cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces voy a cambiar la presentación para tratar de mostrarles cómo en el libro que publiqué en el año 2015 dice confirmación de la ley o pacto del Sinaí. ¿Esto qué significa? Que yo creo que el que confirma este pacto es el Señor Jesús con Israel y las evidencias son muchas.
porque no es solamente la confirmación del pacto, sino que en el texto dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y el que hizo cesar los sacrificios y las ofrendas, porque Él fue el sacrificio y es la ofrenda perfecta. Ya no hay más sacrificios que hacer por el pecado y la única ofrenda que nos puede ayudar con el pecado es la sangre del Señor Jesús. Entonces, si usted revisa, aquí dice Jeremías capítulo 33, versículo 14. He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado, la ley a la casa de Israel y a la casa de Judá. Lo que está en negrilla entre paréntesis lo coloqué yo, pero es que el Señor les habló a ellos y vino a confirmar el pacto que había hecho. En Ezequiel 16:62 dice, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo y sabrás que yo soy Jehová. Si ustedes revisan, aquí están usando en este texto las dos palabras del versículo que estamos estudiando de Daniel 9:27. Dice, sino por mi pacto. ¿Quién iba a confirmar el pacto? Pues el Señor Jesús. En Romanos 15:8 dice, pues os digo, que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. ¿Qué significa lo que les estoy diciendo? Que nos han dado, donde dicen que este pacto lo debe confirmar el anticristo, me parece que es equivocada. Y en la Biblia del oso, que es la Biblia más antigua en español de 1569 y en la Biblia del Cántaro, que es la Biblia que de ahí surge la primera Reina Valera. En esas Biblias lo que tenemos es una nota de Cipriano de Valera y de Casiodoro de Reina diciendo que esta última semana de la profecía de Daniel empezó a cumplirse con con el bautismo del Señor Jesús y se cumplió la mitad de esa semana cuando él murió. Vamos a avanzar, vamos a continuar. Pues queda establecido por lo menos que lo que yo creo es que esta confirmación del pacto lo hizo el Señor Jesús con Israel. Por eso es que algunos que dicen que el Señor Jesús no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Claro, es que Él vino y la confirmó y la cumplió durante 3 años y medio hasta el día de su muerte. Y cuando Él murió en la cruz, hizo un nuevo pacto, un nuevo concierto, una nueva oportunidad para toda la humanidad. Y ahí quedó en suspenso esa mitad de la semana porque Él hizo a la mitad de la semana cesar el sacrificio y la ofrenda. Por eso en Isaías capítulo 1, Él le dice al pueblo de Israel, yo no quiero ofrenda, yo no quiero sacrificio, yo no quiero nada de eso. Lo que yo quiero es que me conozcan a mí, me crean, me reciban como su Salvador, como su Mesías, como su Cristo. Así que si ustedes observan, lo que nos están diciendo que este señor puede ser el anticristo o que entonces que no es él, que puede ser Donald Trump y que son los que están confirmando el pacto. Pues cuando nos digan eso, nos están dando a entender que faltan, dizque 7 años, cuando yo creo que no faltan 7 años, yo creo que falta mucho menos que esa última semana, esos 7 años, 3 años y medio se cumplieron con el Señor Jesús y los 3 años y medio que falta se cumplirán después del milenio. Aquí
pasamos entonces a esa última semana y este video lo vamos a subir para que ustedes puedan también estudiar rápidamente en su casa, o por lo menos rápido aquí, pero en su casa lo pueden hacer con más tranquilidad. Entonces, aquí está el periodo de una semana, cómo se establece y observen que hay media semana hasta la muerte del Señor Jesús en la cruz. Y eso es lo que llamamos la primera venida del Hijo del Hombre. Luego viene un espacio de tiempo que es todo este periodo que aparece aquí en esta parte de la semana, lo que estoy marcando, y luego vienen la media, 3 años y medio o media semana, que es la segunda venida del Hijo del Hombre. Este espacio de acá es el misterio de la iglesia y este es el paréntesis en medio de los tiempos que dice Habacuc capítulo 3 versículo 2. Oh Jehová, aquí arriba está, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Entonces, ¿cuáles son estos tiempos que menciona el profeta acá? Hasta hay una canción que nosotros la hemos cantado durante muchos años que dice, aviva tu obra en medio de los tiempos, porque a paso lento va por doquier. Esa canción nos está recordando lo que dijo el profeta y este periodo de avivamiento es todo entre el primer tiempo, que es este periodo, entre el bautismo del Señor Jesús y su crucifixión, y este segundo tiempo, que es ya el periodo donde vendrá la guerra de Armagedón, y es después del milenio cuando Satanás sea suelto. En este espacio tenemos entonces el misterio de la iglesia y aquí ustedes van a encontrar cosas diferentes. Primero, aquí tenemos 2000 años de gracia, es decir, 2 días para la iglesia, porque el Señor Jesús profetizó que él iba a resucitar al tercer día. Y en más de una ocasión dijo, resucitaré al tercer día. Pero cuando los judíos le preguntaron por una señal, que qué señal le daba él a ellos, él les respondió, la generación adúltera demanda señal, más señal no les será dada. Solamente les voy a dejar a ustedes una señal. ¿Y qué señal les dejó? Pues la de Jonás. Y él dice que así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. ¿Qué significa eso entonces? Que el Hijo del Hombre volverá a manifestarse en su cuerpo como lo vieron ellos en ese periodo de 3 años y medio después del milenio, porque ahora se nos va a desaparecer a nosotros para el arrebatamiento, pero Él no viene mostrándole a la iglesia las señales o las cicatrices en sus manos, como lo dicen en el Antiguo Testamento, que a Él le preguntarán, ¿y cómo fue herido? No, Él a la iglesia se nos va a aparecer para celebrar con nosotros la cena de las bodas del Cordero y para poder que entremos a su presencia y verlo cara a cara y poder subir acá, poder ser arrebatados. Pero ahora sucederá con la iglesia. Luego viene un periodo de 1000 años de gracia donde la iglesia estará reinando y ese periodo es de oportunidad para Israel. Recuerden eso. Entonces, no son 2000 años nomás. Recuerde, son para la iglesia 2000 años, para Israel 3000 años. Los textos para fundamentar eso están en la Biblia, el que les acabo de mencionar, pero hay otros donde
los judíos mismos dicen que él dijo que iba a destruir el templo y después de 3 días lo edificaba. Después de 3 días es al cuarto día. Pero gloria a Dios que para nosotros el Señor se nos va a manifestar, se nos va a hacer visible, Él va a resucitar, Él va a aparecer, pero no en su cuerpo mostrándonos las heridas, sino que se nos aparecerá como se le apareció a Pablo en el camino. Y este periodo entonces es el tiempo de los gentiles. Por eso en Lucas 21-24 dice: Jerusalén será hollada hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Y en Romanos 11-26 dice: luego Israel será salvo. ¿Cuándo es salvo Israel? Cuando después de estos 1000 años en los que la iglesia reina, Israel reciba al Señor, y cuando Él regrese, una vez sea suelto Satanás de su prisión, el Señor regresará para la guerra de Armagedón o de Gog y Magog, y empieza entonces el último milenio o el día del juicio, el periodo donde el pueblo de Israel va a reinar. Así que aquí tenemos un acercamiento un poco más de este periodo de 7 años, que es un periodo que lo estamos viviendo. Nosotros estamos muy posiblemente aquí después de la mitad, y yo digo que aquí hay una semana falsa que empezó en el 2022 y que culminará en el 2029. Y tenemos 2000 años de gracia para la iglesia y tenemos 2 milenios, un milenio de gracia para Israel. Y finalmente aquí dice que este es un periodo de gracia para la iglesia y para Israel. Entonces estos son 3 días o 3000 años en medio de los tiempos. Yo espero que tengan la oportunidad de revisar esta propuesta. Les dije desde el principio que no puedo decir que es la verdad, pero tampoco estoy buscando engañar a alguien. Yo lo que necesito es que confirmemos, que podamos entre todos estudiar y seguir avanzando y poder decirle a la gente que el tiempo se acabó y que la puerta muy pronto se va a cerrar. Y esta es la gráfica completa para que ustedes la estudien, la analicen, y si encuentran algo que no lo entienden o no lo cuadra, o ustedes ven que yo estoy equivocado, me lo hagan saber.